lo que le haces a la substancia te lo haces a ti, ¿no? Entonces hay una implicación con la substancia y hay ciertos métodos que hacen la conexión entre el cuerpo y la substancia. Entonces, cuando hemos trabajado, porque también... o sea, no en automático es esa conexión. No, no, hay una especie de cable, entre comillas, que tienes que conectar. Okay. Cuando... Ya ves que ahí quedamos el curso de nutrición, ¿no? Sí, claro. Y luego está biotipos y luego está árbol genealógico, pero a los que han tomado ya varios, más o menos una vez al año, una vez cada 2 años, doy un taller de espagiria, es un retiro, ¿no? Entonces nos vamos un grupo de amigos a algún lugar porque es un trabajo intenso y se enseña el método espagírico de trabajar con plantas. Sí. Y lo está padre porque entonces ya uno empieza a ser su propio sanador y su propio alquimista y su propio todo, ¿no? Pues lo que haces es que entras en una comunión con la planta, bajo los términos del paradigma de la espagiria, ¿no? Y entonces, a ver, de entrada es que dices, trabajas sobre otro paradigma, nada más dinos cuál es el paradigma. Hermético. ¿Qué es? El de la unidad. El de la unidad. Hay 2 tipos de paradigmas, los horizontales y los verticales, ¿no? Los nones y los pares. Los paradigmas horizontales, la materia es superior, ¿no? Sí. Y en los paradigmas verticales o nones, la unidad es superior. Ok, que ahí entraría el paradigma tántrico también, ¿no? Sí, por ejemplo, el sufismo se le llama eso tasawuf. El misticismo es todo es uno y el mundo es un velo y el trabajo es darse cuenta. Okay. ¿No? Despertar. En muy pocas palabras, despertar, en muy pocas palabras. Y entonces por eso se trabaja a través de la materia. Por eso es fundamental decir que la alquimia no se puede divorciar del trabajo con la materia. ¿Sí? Dios, se ha utilizado mucho el término alquimia para designar un montonal de cosas, pero la realidad es que en ese paradigma es absolutamente esencial trabajar con sustancias, ¿no? Por la implicación que hay, por lo que ocurre, ¿no? Entonces, cuando ha habido grupos y nos ponemos a trabajar con una planta, es muy interesante ver cómo el grupo comparte experiencias. ¿Sí? Entonces también trabajar en grupo es muy importante. Entonces lo que se le va haciendo a la planta le va pasando a los participantes. ¿Cómo qué? A ver, por ejemplo, calcinar, ¿no? Entonces, hablando ya así como muy en materia, dentro de la tradición espagírica alquímica, la interpretación que se le da al INRI de Jesús. Sí. Si tú te vas al libro, la explicación que da Fulcanelli del crisol, lo que dice con mucha claridad es que crisol viene, o sea, se puede modificar la palabra o tiene una raíz en crux, crix y crisol. Entonces, la cruz es símbolo de crisol. Ahora, los crisoles son unos vasos o unas ollitas. Contenedores. Son contenedores en donde se calcina la planta. Entonces, lo que dice INRI es ignis natura renovatum integra. Para los alquimistas lo que quiere decir es... que se calcinó. Sí, ignis natura renovatum integra es el fuego renueva toda la naturaleza, ¿no? Y es la historia del fénix que resurge de sus cenizas, ¿no? Entonces, lo que hace posible que la luz se coagule y se le dé una existencia material a un orden que existe fuera de la materia, a lo que hace que se pueda cuajar en el mundo, le llamamos... luz como la materia prima de todo lo que existe. Luz, sí, orden. Luz y orden. Sería mejor dicho orden que luz, ¿no? Es como si yo te digo, ¿cuánto pesa el internet? Pues absolutamente nada, porque es información y es orden. Pero tú puedes bajar algo de internet y luego lo puedes imprimir, ¿no? Y ya tiene una existencia física, ¿no? Entonces, en ese sentido, el orden, la información se puede aterrizar en el mundo de los 4 elementos y para aprisionar, encerrar, cerrar ese orden, se necesita la sal, ¿no? Entonces, por eso
La Biblia dice eres la sal de la tierra, por eso en el sistema de nutrición la sal es fundamental. Estamos hechos de sal, la sal es la vida, ¿no? Es una pena que nuestra sociedad moderna tenga una guerra en contra de la sal, si la sal es el fundamento eléctrico de la vida, ¿no? O sea, es la vida. Por eso lo dice la Biblia y lo dice la alquimia con mucha claridad. Entonces, cuando yo agarro una hierba y lo que quiero es irme a lo que la ancla al mundo. No, el espíritu es diferente. El espíritu es mercurio, el alma es sulfur, el cuerpo es sal. Si lo tradujeras. Sí. Lo que puede juntar a las dos serpientes que son el alma y el espíritu, lo que las junta, ese es la sal, lo que las aprisiona. También es el símbolo, el cristal, ¿no? También es el símbolo del genio en la botella, porque cuando abres la sal, sale el espíritu, el alma. Hablando ya en términos de alquimia, ¿no? Entonces, si yo agarro a la planta y la calcino, todo aquello que se pueda quemar no es importante, es superfluo, es contaminación. Y aquello que el fuego no puede afectar, eso es lo más puro, eso es lo más fundamental. Y bueno, nada más haciendo un paréntesis de la cultura pop, eso pasa con Daenerys, con la mamá de los dragones, que ella no se quema. Ella no se quema. Nada más era un paréntesis. Pero es la historia del fénix, porque lo que tú sacas de la ceniza es lo más importante de la planta, que es la sal. Y esa sal es la luz cristalizada. Entonces, cuando ves la analogía de Jesús o de Hércules o de Osiris, cuando se crucifica al héroe, muere en el crisol y renace más libre que antes, porque se le quitó lo superfluo, ¿no? Entonces, cuando tú calcinas a la planta, la gente que participa se calcina. No literalmente, no bailamos alrededor de una fogata ni nada. La gente tiene procesos psicológicos, incluso tiene recuerdos o revive situaciones dolorosas de su propia vida y las calcina. ¿En qué sentido? Hay un dicho en muchas psicologías, ¿no? Corrientes psicológicas. Lo que resistes, persiste. Lo que rechazas, lo fortaleces. Si tú tienes una situación dolorosa en tu vida, lo peor que puedes hacer es rechazarla o tratar de entenderla. Ocultarla o... eso no. Negarla. Negarla no. Lo peor que puedes hacer es rechazarla o tratar de entenderla. Porque lo doloroso, sobre todo los dolores de antaño, no es solo los eventos. Puede haber un evento hoy, pero que te pega en una herida de la infancia. Como son heridas de la infancia, en la infancia no hay un yo como tal. Hay presente, ya solidificado, pues. Coagulado. Antes de los 6 años estamos en una etapa muy mercurio. No estamos coagulados. La adolescencia, a través de la formación y desarrollo de la energía sexual, se coagula. Entonces la energía sexual coagula. Antes de eso estamos muy disueltos. Nuestro yo es más yo familiar que un yo individual, ¿no? De ahí constelaciones familiares o metagenealogía o cualquiera de esas. Y entonces, cuando tienes estos dolores, si tú lo calcinas, lo que quiere decir es que no lo rechazas, lo aceptas. Figurativamente te metes en el fuego y te quemas. Lo transmutas. No lo transmutas. ¿No? No, lo purificas. Transmutar es otra historia. Sí, no lo transmutas. Es lo mismo. No, es que sí, esto es bien técnico. Te digo que se ha prestado para formas menos técnicas. Sí, porque se sabe que el fuego transmuta, entonces no purifica. Ese fuego no transmuta, ese es fuego vulgar. El fuego que transmuta es un fuego que no tiene flama y no quema las manos, así como el agua que no moja. Entonces, no. El fuego que transmuta es el fuego secreto. El fuego de la flama con el que encontramos la sal es el fuego vulgar. Es el fuego de la flama. Pero hay muchos fuegos, ¿no? En alquimia hay un chorro de fuegos. ¿Y los vas creando o cómo consigues cada fuego? Bueno, evidentemente el más denso dentro de lo que podríamos decir que es cero denso el fuego,
pues ya sabemos, ¿no? Pero los otros, ¿el secreto? Encontrar pues es que es secreto. Ok. Encontrar ¿Es interno? No, para nada. O sea, es pues es que no físico. Puedes diferenciar uno y otro. Por eso te digo que... ¿Son niveles de conciencia, dimensiones o de qué? No, porque no puedes diferenciar materia y tú. Entonces, la chamba del alquimista es la identidad con la substancia. Y entonces no puedes hablar yo y substancia. Okay. Es ese paradigma. Ajá. ¿No? Y entonces, cuando tú calcinas, es el fuego vulgar, se quita lo superfluo y queda lo que fija. Y entonces cuando tú calcinas un dolor, así te sientas, ¿no? Como si fueras a meditar, haz de cuenta, y te relajas y pones atención a tu respiración y evocas el dolor, el que sea. Y no lo entiendes y no luchas en contra de él, pero tampoco te resignas a él, ¿no? Lo aceptas amorosamente, you embrace, ¿no? Lo abrazas, lo traes y te permites intensamente vivirlo, como si fuera un fuego, ¿no? Y entonces, después de que se calcina, del otro lado, digo yo, queda la ceniza. Ahora, esa ceniza físicamente de la planta se pone en agua de lluvia, de tormentas o agua destilada, pero es mejor la de tormentas, y se filtra y luego lo que quedó se evapora y quedan unos cristales preciosos. Y ese es el principio salino. Entonces, lo que te decía es que cuando trabajas en grupo y haces un proceso espagírico, la gente vive calcinaciones de dolores. Y entonces se quema lo superfluo que tiene que ver con la autoimportancia o con pues, el ego. Y eso sí se quema. Un maestro mío decía que si te duele no eres tú. Y eso es justamente a lo que vamos, ¿no? Aquello que se quema de la planta es la vestimenta que la planta necesita para estar en el mundo, pero no es la luz de la planta. Entonces lo que uno trata de hacer en la espagiria es extraer lo más puro, purificarlo y luego volverlo a juntar. O sea, se supone que hay que separar estos tres principios o sustancias o con lo que sea. Es que las sustancias son vehículos de la fuerza que funciona a través de la sustancia. ¿No? Entonces, pues son principios de todo, ¿no? Y entonces, por eso hay una implicación, y por eso la espagiria es un camino, ¿no? Yavir, mi maestro, decía que es el arte de redimir la muerte, por ejemplo, ¿no? Hablando del fénix. También es entrarle a la naturaleza. O sea, de trascender la muerte. Sí, sí. De vivirla voluntariamente, también puedes decir eso. Lo que buscamos es también el poder leer. Hay un libro en la alquimia occidental, ¿no? Europea, que se llama Mutus Liber, ¿no? Y es el libro mudo. Y es un ícono en la alquimia, ¿no? Es uno de los libros más importantes de la alquimia. Y no tiene casi nada escrito. Solamente tiene una cosa escrita y es una cita de la Biblia que está en la primera plancha, en la primera lámina, y luego en la última dice ora, lege, relege, et labora, y te vas vidente. Y ya. Todo esa obra alquímica son puras imágenes, entonces se llama el libro mudo. ¿Y qué significa lo que dijiste? Es en latín, supongo. Reza, lee, relee y trabaja. Pero es chistoso, es sarcasmo, porque en un libro mudo te dice que leas, ¿no? Pero te está diciendo que leas el libro mudo. Ahora, ya como entrado en materia en la alquimia, decimos que la naturaleza es el gran libro mudo. Por eso también las catedrales góticas son libros mudos, pero solo la parte de abajo. Porque ya hablando de Fulcanelli, explica con mucha claridad cómo las catedrales góticas tienen una línea, y de la línea para arriba es exoterismo, es la iconografía católica, etcétera, ¿no? Y de la línea para abajo es la esotérica pagana. Entonces te encuentras un montón de simbología pagana, como laberintos y en las partes de abajo.
No abajo de escaleras, sino desde la fachada. Ah, desde la fachada en la parte de abajo. Sí, Okay. Pues están todos los símbolos de astrológicos, claro. ¿no? Y todo eso es pagano. Ajá. Y está en las catedrales góticas. Wow. No, tenemos que irnos un corte rapidísimo, David. Está buenísima la plática. Y vamos a regresar platicando sobre